Bienvenidos al canal I Love My Crochet. Mira lo que te traigo en la clase de hoy. Un suéter con el dibujo del zigzag. Está hermoso. Mira el cuello. Es alto. Es adecuado para el invierno. Me voy a dar una vuelta para que detalles en la parte de atrás. Está lindo. Esto se trabaja de abajo hacia arriba, aunque no lo creas, y las mangas se hacen por separado. Una vez llegues aquí a la sisa, se unen las mangas con el cuerpo y se sigue con el cuello. Y mira, esta parte de acá de la manga no se nota que hay una unión, no hay que hay una costura, no se nota. Queda súper lindo. A mí me ha encantado, es uno de mis favoritos. Entonces empecemos ya a trabajar. Estos son los materiales que voy a usar para la elaboración del vestido. Voy a usar 3 colores. El tipo de hilo que voy a usar es ligero, es bien delgado, tipo 1, súper fino. Este hilo recomienda usar un gancho de 2.25 milímetros, pero yo voy a usar un gancho más grande para que el tejido me quede más holgado y más suelto. Voy a usar un gancho de 3.75 milímetros. Vamos a necesitar tijeras y marcadores. Antes de empezar el tutorial te voy a dar una información necesaria para realizar el dibujo que es este zigzag. Por favor, no te saltes esta parte del video porque puede resolver muchas inquietudes que tengas con respecto a tallas y con respecto al patrón que estamos siguiendo, que es el zigzag. El diseño que vamos a hacer hoy, que es el zigzag, va a constar de 27 puntos base más 5 puntos adicionales. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 zigzag, 4 por 27 puntos base que necesita cada zigzag, me dio 108, y después le sumé 5. En total hice 113 cadenas base para hacer esta talla, que es talla pequeña. Para saber cuántos zigzag necesitas para tu talla, yo te recomiendo que hagas una muestra de 3 zigzag y la vas a hacer con el hilo y el gancho que vas a usar para hacer esta prenda. Vas a hacer 3 zigzag, los vas a tejer y vas a medir con tu cinta métrica el zigzag de la mitad. Lo vas a medir de este punto, que es el comienzo del zigzag de la mitad, hasta este punto, que es el final del zigzag. Y vas a medirlo así, de esta manera. Aquí te muestro. Mira, de este punto a este punto, mi zigzag mide 10 centímetros. Ya conociendo la medida del zigzag que hiciste en tu muestra, es mucho más fácil calcular cuántos motivos o cuántos zigzag necesitas para cada pieza. Las medidas referencias, si vas a hacer un suéter, la medida referencia es el busto dividida entre 2. Si vas a hacer un vestido, la medida referencia es la parte de tu cuerpo que es más ancha, que por lo general es la cadera. Esa también la vas a dividir entre 2. ¿Por qué la vamos a dividir entre 2? Porque necesitamos 2 piezas, una para adelante y una para atrás. Entonces ya con esos centímetros y sabiendo lo que mide cada zigzag, ya puedes mirar, necesito 3, 4, 5, etcétera. En mi caso, yo tengo una medida de 80 centímetros en el busto,
la dividí entre 2, me dio 40 centímetros. Entonces, si mi zigzag mide 10 centímetros, yo necesito 4 motivos, 4 zigzag para llegar a esos 40 centímetros. Y ya sabiendo esto, pues empieza a hacer tu muestra, mídela y empecemos ya a hacer este tutorial. Aquí ya tengo las 108 cadenas base y les repito de dónde sale este número 108. Es de la multiplicación de 4 motivos, 4 zigzag que estoy haciendo por 27, que es el múltiplo de cada zigzag. Esa operación me da 108 cadenas. Cuando tengas ya tus cadenas base, no se te olvide agregarle 5. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Estas cadenas base no las cuento como primera hilera o primera fila. Lo que viene a continuación sería la primera hilera del motivo. Entonces, después de que le hayas agregado las 5 cadenas más, vamos a ir a la segunda cadena y hacemos un punto bajo. Aquí va un punto bajo. En la siguiente cadena hacemos otro punto bajo. Entonces tenemos 2 puntos bajos. Ahora vamos a saltarnos esta cadena y vamos a hacer en las siguientes 12 cadenas 12 puntos bajos. Entonces aquí va 1, 2, el siguiente, 2, y 12. Ahí tenemos 12 puntos altos. Empezamos con 2 puntos bajos, nos saltamos una cadena y después hicimos 12 puntos bajos. Ahora aquí en la siguiente cadena vamos a hacer el pico. Entonces vamos a hacer en el mismo punto, en el siguiente punto, vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo espacio. Vamos a hacer aquí 1, 2 y 3. Ahora yo les recomiendo que cojan un marcador y en el punto de la mitad de esos 3, o sea, en el segundo punto, pongan el marcador ahí. En los 3 que hicieron juntos en el mismo punto, en el de la mitad, pongan ahí el marcador.
Ahora vamos a hacer en los siguientes puntos 12 puntos bajos sin saltarnos ninguno. Aquí va, no nos saltemos ninguno. Vamos a hacer 12. Aquí va 1, 2, 12. Entonces aquí vamos a hacer la parte baja del zigzag y nos vamos a saltar. Después de estos 12 puntos vamos a saltarnos 2 puntos. Vamos a saltar 1, 2 y en el siguiente aquí empezamos otro grupo de 12 puntos bajos. Entonces 1 y 2 me lo salto. Aquí empiezo el primero. Entonces aquí hago 1, 2, 12 y después de este 12 vamos a hacer otro pico, la parte más alta del zigzag, que es lo mismo que hicimos aquí. Esto, la primera fila se va a ver así, se les va a enroscar, pero eso es normal. Miren, este es el pico y esta es la parte más baja del zigzag. Ahora volvimos a subir con 12 puntos bajos y vamos a hacer otro pico. Entonces tomemos el marcador y en el siguiente punto, después de los 12, vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Y en el punto de la mitad de esos 3, o sea, en el segundo, vamos a poner ahí el marcador. Entonces, como esta es la parte más alta del zigzag, vamos a bajar con 12 puntos sin saltarnos ninguno. Entonces hay que estar aquí atentos. Vamos a hacer acá el primer punto bajo. A ver que no lo tome bien. Una. 2. 12. Ahora vamos a hacer la parte baja. Aquí hicimos la alta, que la marcamos. Ahora la parte baja del zigzag es saltarnos 2 puntos. 1, 2 y aquí en el siguiente vamos a hacer
12 puntos altos ya de subida. Aquí va 1, 2, 3, 4 y yo continúo y nos encontramos cuando ya tengamos 12 puntos bajos. Y aquí tengo que hacer, ya hice los 12 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo espacio. Este es el 2 y aquí el 3. Y con un marcador marco el de la mitad. No vayan a marcar el último, el de la mitad, el segundo. De esos 3, el de la mitad. Y sigo trabajando todo hasta al final. Me deben sobrar 3 puntos. Entonces sigan haciendo este zigzag y nos vemos ya aquí en la parte baja del zigzag, que me deben sobrar 3 puntos. Una vez ya tengas completa la primera vuelta, todos tus zigzags, y cuando ya hayas hecho los 12 puntos de bajada, te deben quedar, siempre te deben quedar 3 puntos sin hacer después de los 12. Este es mi punto 12 y me quedan siempre 3 puntos. Entonces, una vez ya hayas hecho los 12 puntos de bajada, te vas a saltar este punto, y vas a hacer los 2 últimos, 1 y 2. Y siempre se va a trabajar de esta manera. Así como empezamos esta vuelta, se va a empezar todas las vueltas, y así como terminamos esta vuelta, vamos a terminar todas las vueltas. Es repetir, repetir y repetir, y tú decides cuántas vueltas le quieres dar a cada color. Yo le hice 10 vueltas a cada color. Entonces ya cuando hayas terminado, subes con una cadena, volteas el trabajo y vamos a hacer este punto, primer punto, metes y haces el primer punto bajo, un punto bajo. En el siguiente haces un segundo punto bajo. El siguiente te lo vas a saltar. Así empezamos esta primera vuelta. Hicimos 2 puntos bajos, me salto el tercero y en el siguiente voy a hacer 12 puntos bajos. Entonces aquí hay 1, 2 y aquí está el 12. Entonces el número 12 siempre va a ser un punto al lado del que marqué. Miren. ¿Y esto qué quiere decir? Que en este punto que marqué, ahí voy a hacer otros 3 puntos bajos en el mismo espacio. Entonces voy a sacar este marcador. Donde estaba el marcador, hago 3 puntos bajos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Y vuelvo a poner el marcador en el punto de la mitad. De esos 3 que hice en el mismo espacio, en el de la mitad, en el segundo. Y esto me indica
que aquí es donde tengo que hacer el próximo pico. Aquí es donde tengo que hacer en la próxima vuelta los 3 puntos bajos en este mismo espacio. Ahora voy a hacer 12. Después de estos 3 voy a hacer 12 sin saltarme 1 y 12. Y como estos son de bajada, me voy a saltar 2 puntos, 1, 2, y aquí hago el primero de los 12 de subida, 1, 2, y aquí el 12. Miren que el 12 siempre es al lado del marcador. Entonces aquí donde me indica que tengo que hacer el pico, quito el marcador y aquí en este espacio voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y ahí vuelvo a poner el marcador en el punto de la mitad. Es bueno poner el marcador porque, sobre todo si no estás acostumbrado a trabajar con puntos bajos, a veces se nos pierden, a veces no se nos pierde contar, y esto es una buena guía para saber que aquí es donde voy a hacer el aumento y el pico, los 3 puntos bajos. Y ahora es continuar lo que hemos estado pues haciendo. Vamos a hacer los 12 de bajada, y de bajada nos saltamos 2 puntos, y de subida ya sabes, hacemos 12 puntos y aquí hacemos los 3. Yo voy a continuar detrás de la cámara. Aquí ya estoy en la fila número 10, ya hice los 12 puntos de bajada y miren que aquí me quedan 3 puntos. Entonces ya voy a cambiar de color. Me salto este punto y hago los 2 últimos. Hago este punto bajo y en el último punto es donde voy a hacer el cambio de color. Entonces introduzco el gancho en el último punto, tomo hebra, paso por el punto, y cuando tenga estos 2 lazadas en el gancho, voy a tomar el color que corresponde y cierro el punto con el nuevo color. Paso el nuevo color por estas 2 lazadas y así cierro el punto. Entonces vamos a iniciar la primera vuelta del próximo color. Hago una cadena, volteo y trabajo como hemos estado trabajando. Aquí hago el primer punto, 1, en el próximo hago el segundo, me salto este punto y ahora hago 12 puntos bajos, 1, 2 y 12 siempre es al ladito del punto. Miren, entonces este azul ya lo puedo cortar. Tomo las tijeras cortamos, hacemos 2 nudos para asegurar.
Y así seguimos trabajando normalmente como se ha estado trabajando en todas estas hileras. Trabajen de esta forma hasta tener el largo deseado del vestido. Seguimos tejiendo hileras hasta llegar al largo que deseas. Yo he realizado en total 7 zigzags. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada zigzag tiene 10 hileras. Entonces en total hice 70 hileras. Voy a hacer es un suéter, pero si quieres hacer vestido, tienes que seguir haciendo hileras hasta llegar al largo que deseas. El largo de mi suéter hasta ahora, lo que tengo aquí, son 44 centímetros. Una vez ya tengas realizado los zigzags que le quieras dar a la prenda, vamos a trabajar en la parte de abajo para emparejar estos zigzags aquí, en esta parte, que va a ser la parte de abajo de la prenda. Ahora vamos a trabajar en la parte de abajo del vestido para emparejar estas puntas. Vamos a hacer que esto al final del vestido se vea recto y para eso tenemos que trabajar cada zigzag independiente. En nuestra parte baja del vestido ahora vamos a atar hilo nuevo aquí en la parte alta del primer zigzag y aquí vamos a hacer el primer punto bajo y en total vamos a hacer 13 puntos bajos. Aquí hice una cadena, podemos ir escondiendo hebra y aquí mismo hago el primero, aquí 2, 3, 4 y vamos a llegar hasta el número 13. El número 13 debe ser este antes de este huequito grande que se ve aquí. Cuando ya tengas los 13 puntos, nos vamos a saltar en la primera vuelta este punto grande que se ve aquí. Y aquí empezamos otra vez otros 13 puntos bajos hasta llegar a la punta del zigzag. Y aquí estoy escondiendo hebra. Entonces aquí hay 1, 2 y hago 13. El 13 me debe quedar aquí en toda esta punta. Una vez hayas hecho las 13 cadenas y llegas aquí a esta punta, vamos a hacer una cadena, volteamos aquí el vestido y aquí se escondió bien la hebra y ahora esta vuelta la vamos a hacer igual que el resto hasta tener la parte pareja. Vamos a saltarnos 2 puntos, uno al comienzo y uno aquí al final de esta parte del zigzag y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Entonces nos vamos a saltar este y si tenía 13 ahora voy a tener 11. Me salto este y empiezo aquí. 1, 2 y 11. Entonces ahora me salto este y este. Ahora sí me salto 2 puntos como lo hemos hecho anteriormente. Nos saltamos 2 puntos,
vamos a seguir aquí y aquí debo tener otros 11 puntos bajos hasta llegar a la esquina. Seguimos así y aquí en esta punta debes tener 11. Les voy a explicar cómo disminuir cuando ya estemos aquí del otro lado. Aquí ya hice 10 puntos bajos, me quedan 2, me salto este y aquí hago el número 11. Hay que cogerlo entero para que no se debilite el tejido. Hago cadena, volteo la pieza y repito la vuelta que les acabo de explicar. Me salto el primer punto, aquí hago el primero, ahora debo tener 9 puntos bajos, este es el 2 y el 9. Me salto 2 puntos, uno que corresponde a este lado y este otro que correspondría a este lado. 2 puntos y ahora tengo que hacer 9 puntos. Ya sabes que cuando llegues al punto 8 te van a quedar 2 puntos, te saltas 1 y harías 9. Y así vas a hacer vas a ir disminuyendo hasta que esté parejo este zigzag. Para cerrar, ya cuando tenemos solo un punto, aquí me estoy saltando 2 puntos, me quedan 2, me salto este y en el último hago un punto deslizado, una cadenita apretada, corto hebra y miren, ya quedó aquí pareja esta parte. Corto la hebra y lo mismo que acabo de explicar aquí lo voy a hacer en cada zigzag hasta tener todos los zigzags parejitos. Miren cómo se ve parejito. Al emparejar aquí las puntas le hice 2 pasadas de puntos bajos aquí abajo para que quedara ya bien parejito y con un detalle bonito. Miren acá, ya tengo esta pieza hecha. Hice un cambio, pero ese cambio pues no interfiere en todo lo que hemos hecho hasta ahora en el tutorial. Solo eliminé el último zigzag porque vi que esta blusa me estaba quedando muy larga, entonces quité solo un zigzag. Ahora tengo 6 zigzags, 1, 2, 3, 4, 5, 6, antes tenía 7, entonces cada pieza ahora tiene 60 hileras y esta de emparejar. Una vez termines esta pieza debes hacer otra igual, aquí ya la tengo, y el próximo paso es unir las dos piezas aquí por el lateral con punto bajo. Para unir las dos piezas vamos a tener la primera pieza aquí bien cuadradita y vamos a colocar encima la otra pieza y vamos a verificar que todos los dibujos concuerden. Voy a doblar aquí, vamos a unirlas por el lateral y hay que tener en cuenta que vamos a unir color con color. Tener en cuenta esto antes de unir así bien delicadamente, que el color de una pieza coincida con el color de la otra pieza y aquí empiece el otro color
y aquí también, que esté aquí todos los colores bien cuadraditos. Eso hay que tenerlo en cuenta para que no quede corrido un zigzag así y en la otra pieza así. Esto es lo que hay que evitar. Vamos a unir entonces acá los costados con punto bajo. Voy a introducir la aguja, que la aguja tome las dos piezas. Y aquí inserto el hilo. Y aquí paso por estas dos. Y hago acá mi primer punto bajo. Aquí está el primer punto bajo. En el siguiente espacio tomo punto de una pieza y busco el punto en otra pieza y aquí hago el punto bajo. Tomo punto de la otra, de esta pieza, tomo punto de la otra pieza, tomo hebra, paso hebra por esas dos piezas y hago punto bajo. Y así voy por todo el costado para unir las piezas y voy a unir todo hasta arriba. Yo les recomiendo que ya cuando lleguen al final de un color, cambien el color y hagan esos puntos bajos del mismo color para que no se vaya a notar la hebra en el lado derecho aquí, porque si ustedes unen todo en azul, aquí se va a ver la unión azul y gris, se va a ver ahí un poquito el hilo azul y no queda bien. Entonces hagan estos puntos bajos azul hasta aquí, cambian el color, siguen haciendo puntos bajos aquí gris, cambia el color, aquí lo voy a hacer negro, cambio el color, después azul. Les recomiendo que ustedes cambienlo en su respectivo color. Ahora vamos a hacer las mangas de este suéter o vestido. Se hacen de la misma forma, es el mismo zigzag, tiene los mismos números de múltiplos al empezar la manga. Yo lo hice con 3 zigzag y le hice 9 zigzag, o sea 90 filas le hice en total, y la manga me mide de largo alrededor de 53 centímetros. Ustedes la hacen del largo que desean. ¿Cómo hacer para que esta manga cambie el ancho? Porque pues en mi caso yo la quise bien justa en la muñeca y la iba aumentando a medida que cambie el brazo, pues la forma. Así la quise yo. Tú la puedes hacer toda recta del mismo tamaño, que te quede anchita y queda bien. Para que esto se vea aquí más pequeño y vaya creciendo la puntada, es nada más jugar con los números de gancho, pues este dibujo no da para hacer aumentos ni disminuciones. Entonces, como yo tengo aquí la muñeca bien delgadita, mira, me puedo agarrar así con los dedos la muñeca, yo la quería bien justa. Entonces empecé a probar con diferentes números de gancho hasta que me quedó precisa.
tuve que desbaratar en muchas ocasiones. Empecé con varios números de gancho, no me gustaba cómo quedaba hasta que al fin encontré, miren, que me queda justa aquí, me queda aquí justa, y me la iba midiendo y iba cambiando el número de gancho. Bueno, ¿qué les recomiendo yo? Utilicen el número de gancho más pequeño que ustedes puedan usar o que el hilo les permita. La etiqueta de este hilo dice que el gancho que uno debe usar es de 2.25, no sé si lo vean ahí bien, 2.25 milímetros. Yo la hice con 2.25 milímetros y me quedó ancha y no la quería así, me tocó desarmar. Entonces cogí el número de gancho más pequeño que tengo y probé con uno de 1.75 milímetros y pude tejer con este gancho. Fue difícil, sí, porque este hilo no está adaptado para este número de gancho, pero no fue imposible. Hice el tejido con este gancho y a propósito lo hice apretado, más apretado que mi puntada normal. Les recomiendo que hagan eso. Usen un gancho pequeño, hagan la puntada apretada a propósito y verán que así les quedan los zigzag más pequeños a la medida de su muñeca. Después yo fui probándomelo y en el siguiente color usé el que recomienda el hilo, la etiqueta de 2.25. Después me iba midiendo y iba subiendo de número de gancho hasta llegar aquí. Llegué al gancho 3.5 milímetros, que es el que estoy usando para hacer todo el suéter, el cuerpo del suéter. Y esta es la forma en que ustedes pueden ir adaptando la manga para que les quede desde el puño, desde la muñeca justo, y para ir anchándolo con el cambio de ganchos. Y una vez que tengas ya el largo que deseas darle a la manga, también vas a hacer la abajo para emparejar los picos de la misma forma como hiciste en la pieza del cuerpo del suéter. Y aquí lo hice con el mismo gancho que empecé, con el de 1.75 milímetros, y se hace de la misma manera. Después de emparejarlo, lo que vamos a hacer es doblarlo así a la mitad y vamos a unir como unimos las piezas de la espalda y de la parte delantera. Vamos a ir uniendo con punto bajo y les recomiendo cambiar el color cuando vayan a unir la otra parte del zigzag que cambia de color, también cambien de color. Lo vamos a unir todo hasta acá al final. Hasta aquí vamos a unir y aquí ya nos ha quedado la manga. Y una vez unida la manga, yo te recomiendo que le hagas 2 vueltas aquí de puntos bajos, aquí en el puño, 2 vuelticas. O si deseas hacerle un punto resorte, está bien. Yo no le voy a hacer punto de resorte porque me quedó bastante larga la manga, y si le pongo más puntos no va a quedar bien. Pero si a ti te alcanza a ponerle unos puntos resorte, pues puedes hacerlo. Entonces así cerramos la manga. Una vez ya tengamos armadas las mangas, aquí ya está la mía terminada,
vamos a unir la manga con el cuerpo del suéter o del vestido. Aquí está ya las dos partes que unimos, la parte delantera, la parte de la espalda, y la costura va a quedar a los lados, aquí en nuestros costados. Ahora aquí, esta parte de acá, aquí está la costura. Estos dos zigzag van a ser la sisa de nuestra prenda. Este zigzag que está aquí, el que queda en toda la unión. Aquí está la unión. Este va a ser nuestra sisa. Y aquí es donde vamos a unir la manga. Tomamos nuestra manga. Vamos a tomar de referencia los dos zigzag que están en toda la costura que hicimos de la manga. Esta costura, parte de este zigzag va a ser la sisa y el otro también. Todo este zigzag va a ser la sisa. Y así es como vamos a unir la manga con el cuerpo. Así, estos dos zigzag, así los vamos a unir. Miren, así de esta forma vamos a unir. ¿Cómo lo vamos a unir? Con punto bajo. Vamos a unir esta punta de la manga con esta punta del cuerpo del suéter. Como tenemos la misma cantidad de puntos, va a ser fácil unirla con puntos bajos, que la costura quede con costura y luego la otra parte del zigzag. Todo va a quedar así unido con puntos bajos. Así va a quedar unida nuestra parte que está debajo del brazo en lo que es la sisa o la boca manga. Así va a quedar unido. Yo ya uní la otra manga. Miren, se lo muestro. Aquí está. Va a quedar así. Miren, les muestro cómo ha quedado la costura. No se ve que haya unión. Se ve como si hubiese tejido todo unido. Mira. Esto va a estar debajo de nuestra axila. Aquí va a estar el brazo. Mira, es unir con punto bajo, así como hemos unido las dos piezas, la del frente con la espalda, con puntos bajos. Vas a unir entonces esta parte de aquí. Y así queda la parte de la manga. Una vez ya las mangas estén unidas al cuerpo de la prenda, vamos a seguir trabajando los zigzag aquí, pero ahora vamos a trabajar en redondo. Y aunque vamos a trabajar en redondo, vamos a estar volteando la prenda para seguir la secuencia que hemos hecho aquí en esta prenda y no se vea diferente. Vamos a trabajar en la parte de arriba. Les recomiendo que usen un gancho más pequeño que el que estaban usando en la parte del cuerpo, para que ya se ajuste la parte de los hombros y del cuello y logremos un cuello más justo. Voy a agregar el color que me corresponde aquí en este zigzag. Lo voy a poner exactamente aquí donde hacemos el aumento. Vamos a ingresar ahí un nuevo color y voy a seguir haciendo el pico. El zigzag no ha cambiado. Voy a hacer aquí
en este punto. Este es mi primer punto bajo, 2 y 3. Voy a poner este marcador en la mitad. Y también les recomiendo poner acá un marcador para que te indique que ese es el primer punto de la vuelta, como vamos a trabajar ahora en redondo, para que no se nos pierda este punto. Ahora voy a hacer mis 12 puntos bajos del zigzag. Eso no ha cambiado. Voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4. Voy a llegar hasta el 12. Una vez tenga 12 puntos bajos, me salto los 2 puntos para la parte baja del zigzag. Me salto este 1, 2 y aquí empiezo mi primer punto bajo hasta tener 12. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 12 y los 12 me deben quedar aquí, como hicimos la unión de la manga con el cuerpo de la prenda, me van a quedar 2 puntos. Por eso en el marcador yo cogí estos 2 puntos. Estos son el punto del zigzag de la manga y la punta del zigzag del cuerpo. Nos vemos ahí en ese punto. Ya he realizado los 12 puntos de subida y como te dije, aquí hay 2 puntos que son la punta del zigzag de la manga y la punta del zigzag del cuerpo, que al unirlo nos quedó 2 puntos. Voy a quitar este marcador para que lo veas bien. Han quedado aquí 2 puntos. Aquí está como el punto de la unión y quedaron estos 2 puntos. Y esos 2 puntos yo los voy a convertir en una punta de zigzag como esta, donde se hacen los aumentos. Pero ¿cómo hacemos si tenemos 2 puntos? Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un punto aquí, 1 en la mitad, que es el que voy a marcar con el marcador, serían 2, y el tercero aquí en el otro punto. Y tomo el marcador y marco el tercero, que ahí voy a hacer el aumento en la próxima fila o hilera que haga, o vuelta, en este caso es vuelta porque estamos trabajando en redondo. Aquí es donde voy a hacer los aumentos. Ahora vamos a seguir bajando aquí 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y seguimos acá como nos indica el patrón y nos encontramos nuevamente cuando estemos aquí en la unión de la manga y del cuerpo, para mostrarte una vez más cómo vamos a hacer, cómo vamos a convertir estos 2 puntos en una punta de zigzag. Aquí nos encontramos nuevamente en la unión de los zigzag, que corresponde uno a la manga y uno al cuerpo. Se van a ver 2 puntos y esto los vamos a convertir en una punta de zigzag, y te voy a mostrar una vez más cómo hacemos esos 3 puntos juntos que hacemos en las puntas. Solo por esta vuelta, que es la primera, vamos a tomar
los puntos separados. Aquí, una vez les repito, aquí ya se hicieron los 12 puntos. Esos 12 puntos son completicos. Vamos a tomar entonces aquí. Vamos a que se vea bien. Y hacemos uno. El segundo lo hacemos aquí en toda la costura. 2. Y el tercero aquí en el otro punto. 3. Y marcamos el de la mitad, el que hicimos en toda la costura. Ahí es donde vamos a hacer en la próxima vuelta los 3 puntos juntos. Ahora vamos a hacer 12. 1, 2, 3, 11, 12. Nos saltamos 2 puntos, que eso siempre no lo saltamos. 1, 2 y nuevamente hacemos 12 puntos. Y así trabajamos por toda esta primera vuelta que estamos trabajando en redondo. Vamos a seguir trabajando así y les muestro cómo cerrar esta vuelta. Y aquí repetimos en estas dos uniones que nos hace falta. Vamos a repetir lo que te he explicado acá en estas dos uniones. Vamos a trabajar esos 3 puntos que se hacen juntos, los vamos a trabajar separados solo por esta vuelta, porque esta fue aquí la unión. Me faltan 2 puntos para cerrar esta vuelta y te voy a mostrar cómo vamos a cerrar esta vuelta. Ya he realizado, después de la disminución, 10 puntos. Me faltan 2 para completar los 12, 1 y 2. Y aquí tengo los 12 puntos. Aquí en este marcador que me indica que fue el primer punto de la vuelta, aquí es donde voy a cerrar. Voy a quitarlo. Introduzco el gancho aquí en el primer punto. Tomo hebra y para cerrar hago un punto deslizado. Así ha quedado cerrada la vuelta. Y así vamos a cerrar el resto de vueltas que necesitemos hasta alcanzar nuestro cuello deseado. Una vez que haya cerrado esta vuelta, nos vamos a deslizar aquí donde está el marcador. Aquí este marcador nos indica que debemos hacer 3 puntos bajos. Aquí en este punto vamos a deslizarnos ahí. Voy a quitar el marcador, me deslizo aquí para empezar la nueva vuelta. Me deslizo ahí y voy a voltear el tejido, porque aunque estamos en redondo necesitamos voltearlo. Y donde estaba el marcador, donde nos hemos deslizado en este, aquí vamos a empezar a hacer los tres puntos bajos que necesitamos hacer para la punta. Subo con una cadena y aquí hago 1, 2 y 3. Pongo el marcador en el punto de la mitad y el otro marcador lo pongo en el punto de inicio, que es el que me va a avisar que aquí es donde tengo que cerrar esta vuelta que empecé. Y todas las vueltas las vamos a trabajar así. Cuando ya la vayamos a cerrar, hacemos aquí 12 puntos bajos, nos deslizamos en el primer punto para cerrar
Para continuar la siguiente vuelta, me deslizo en el marcador, volteo el tejido y hago los 3 puntos bajos en el mismo punto. Y luego es trabajar acá los 12 puntos, me salto 2, otros 12 puntos, trabajar normalmente como hemos estado trabajando en esta puntada. Voy a seguir tejiendo hasta llegar a la parte donde unimos la manga con el cuerpo para mostrarte ahí cómo hacer el pico. Aquí ya voy a llegar a la parte donde está la unión, donde vamos a crear un pico. Aquí ya me salté los 2 puntos y realicé 6. Entonces vamos a completar los 12. Este era el 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí hacemos los 3 puntos y ya aquí ya emparejamos lo que es los puntos que van en el pico del zigzag. Continuamos haciendo el zigzag por todos lados. Y vamos a ir midiéndonos esta prenda para decidir cuándo vas a cambiar de gancho, para ir ajustando el cuello. Eso solo se decide al momento de medírtelo. Yo no puedo decirte cada cuánto vas a cambiar de gancho. Entonces ya una vez hayas llegado hasta el cuello, lo hayas cubierto, nos vemos en esa parte. Y la clave de hacer esto más justo, nuevamente te repito, es cambiando el gancho. Después de la unión de la manga con el cuerpo de la prenda, hice 2 colores, 2 zigzag. A mí se me olvidó mencionarles que este zigzag azul lo hice con el gancho de 3 milímetros y este gris, el último del cuello, lo hice con un gancho de 2.5 milímetros. Y como he llegado al tamaño del cuello que deseo, no cambié más el gancho y no voy a hacer más zigzag. Después de llegar al tamaño del cuello que deseas, hay que emparejar las puntas y ya aquí ya lo he realizado. Miren cómo está quedando. Se emparejan las puntas así como ya te lo he explicado en el video. Y mira cómo ha quedado el cuello. Si deseas un cuello más abierto, tipo cuello bandeja o bote, es solo modificar el gancho, no tomar un gancho tan pequeño. Y así hacemos el cuello. Una vez termines de emparejar las puntas aquí en el cuello, le haces 2 vueltas de puntos bajos. Aquí yo le hice vueltas de puntos bajos alrededor del cuello y lo puedes dejar así y ya quedó terminado nuestro suéter o vestido. Yo le voy a hacer un cuello alto que se pueda doblar. Le voy a hacer unas cadenas de 14 centímetros y el cuello lo voy a hacer con puros puntos bajos. Una vez terminada la vuelta de puntos bajos que hice alrededor del cuello, aquí empiezo a hacer cadenas hasta tener
14 centímetros. Te voy a mostrar cómo vamos a trabajar el cuello en otro color, porque en el video no se aprecia bien cuando explico con el color oscuro, pero yo lo voy a hacer con el color oscuro. Para mí, 14 centímetros de largo del cuello son 35 cadenas. Entonces aquí hago mis 35 cadenas o el número de cadenas que le quieras dar tú a tu cuello. Y después de eso vamos a hacer puntos bajos en cada cadena. Vamos a hacer aquí puntos bajos en todas las cadenas que hicimos hasta llegar aquí, acá a la base, hasta llegar acá. Una vez termines tus puntos bajos, vamos a unir esta hilera de puntos bajos a la base del cuello. Para hacer eso vamos a unir con puntos deslizados. Nos vamos al siguiente punto disponible de la base del cuello, que es este, y hacemos un punto deslizado y ahí ya quedó esta hilera unida al cuello. Para hacer la siguiente hilera nos deslizamos en el siguiente punto bajo, no nos saltemos ningún punto bajo de la base, eso es importante. En el siguiente hacemos un punto deslizado, volteamos el tejido, vamos para hacer otra hilera, se sube con una cadena y aquí hay que estar pendiente, no confundir los puntos deslizados con los puntos de el cuello. Estos dos puntos son los deslizados, el que hice ahora para hacer esta nueva hilera y con el que uní esta hilera que hice al cuello. Esos dos siempre me los salto y voy al siguiente punto. Para trabajar estos puntos bajos vamos a trabajarlos con la lazada de atrás del punto. Aquí hago mi primer punto, voy acá, trabajo con la lazada de atrás. Mira esto y hago el punto bajo. Todas con la lazada de atrás. Y cuando llegues aquí al último, volteas haces una cadena para subir y aquí haces el primer punto trabajando con la lazada de atrás, siempre trabajando con la lazada de atrás. Y así vamos a trabajar todas las hileras hasta completar todo el cuello. Voy a bajar y te voy a mostrar una vez más cómo unir estas hileras a la base del cuello, a la base de los puntos del cuello que estamos trabajando. Estamos haciendo puntos bajos, pero cuando ya lleguemos a la base del cuello son puntos deslizados. Una vez ya tengas todos tus puntos, te vas al siguiente punto disponible de la base del cuello, haces un punto deslizado. Para continuar otra hilera, te vas al siguiente punto y haces un punto deslizado, volteamos el trabajo. Para hacer una nueva hilera haces una cadena, subimos una cadena
miramos que estos dos puntos son los que están en la base del cuello, entonces este es el primero de los puntos bajos que van en el cuello. Y así trabajamos hasta completar todo el cuello. Mira, así vamos trabajando de largo hasta completar aquí todo nuestro cuello. Tejí hileras a lo largo hasta abarcar todo el cuello. Mira, cuando abarques todo el cuello, lo que hay que hacer es una costura para unir las dos partes, el comienzo con el final. Aquí la uní, así como uniste el frente con la espalda, con el gancho y puntos bajos, y mira cómo quedó. Ahora así de largo se dobla así. Esto me va a tocar esconderlo después, y mira ya dobladito cómo queda el cuello de bonito. Este mismo detalle lo puedes hacer también para aquí, para los puños y para la parte de abajo del suéter o vestido, lo que hayas decidido hacer. Y con esto ya hemos llegado al final del tutorial. Espero que te haya gustado la clase, te animes a hacer este suéter y nos vemos en un próximo video.